por favor, en el nombre de Jesucristo, busque la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios 10, del 3 al 7. Vamos a usar este pasaje de la Biblia para introducirnos en este mensaje que Dios nos ha traído, al cual hemos puesto: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Yo le voy a leer esa misma cita bíblica, pero de la versión Reina Valera contemporánea. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, del verso 3 al 7, dice la palabra en la nueva versión, en la Reina Valera contemporánea. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Ustedes se fijan solo en la apariencia de las cosas, pero si alguno está convencido de que es de Cristo, piense bien en esto que le digo, que así como Él es de Cristo, así también somos nosotros de Cristo. Bien, miren, de entre las muchas armas espirituales y poderosas que hemos recibido de nuestro Señor y Dios Jesucristo, tal vez la más grande de todas, la más poderosa de todas, sea su nombre. Qué importante es el nombre de Dios, primeramente para sus hijos y para la obra que Dios nos ha mandado. Es importantísimo. Por eso le digo, Dios nos ha dado muchas armas, y el apóstol Pablo sí nos dice que nuestras armas, que nuestra lucha no es como en el mundo, que nuestras armas son poderosas en Dios. Y la más grande que hemos recibido es precisamente el nombre de Jesucristo. Y vamos a descubrir una maldición, es decir, un mal en la iglesia de Cristo. Digo la iglesia generalizando todas las iglesias, ¿sí? Esta maldición que ha adquirido por una mala relación con los judíos, y vamos a ver ellos de quién la han recibido, ¿sí? El 80 o el 90% no lo puedo afirmar con certeza, no puedo dar un porcentaje exacto o perfecto, ¿sí? Pero por lo que estamos viviendo, podemos ver que como el 80 o el 90%, ¿sí? De la iglesia de Cristo tiene este mal por los judíos, que no son el pueblo de Dios. La iglesia, toda la iglesia, lo vimos en tiempo pasado, cuando comenzó este conflicto allá en Israel, ¿sí? En un principio, no sé si usted lo llegó a ver, pero usted veía los videos que se subían, y usted se iba a los comentarios, y casi el 90% o la mayoría de las personas que comentaban sobre ese conflicto, sobre esas imágenes, siempre estaban bendiciendo a ese pueblo, apoyando lo que estaban haciendo. Y lo dijimos en aquel tiempo, lamentablemente la iglesia de Cristo, que no es el pueblo de Dios, va cometiendo casi los mismos errores que aquella gente. Y eso lamentablemente lo vemos reflejado el día de hoy, hasta el día de hoy,
¿Por qué razón? Porque, como le vuelvo a repetir, hay un mal en la iglesia que ha sido transmitido por esa maldad, por esa maldición en la que están, bajo la que están los judíos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No es que yo me quiera levantar en contra de esa gente. No es que yo tenga algo contra ellos, porque la misma palabra de Dios nos habla de esas personas. No lo busque. Dice el libro de Romanos 9, del 8 al 6, que no todos los descendientes de Israel son israelitas, que no todos, por ser descendientes de Abraham, son contados como hijos, y que no todas esas personas que hoy día viven en esa región y se dicen ser judíos son parte de la promesa de Dios. Y eso es bien importantísimo para la iglesia de Cristo en estos días, porque la iglesia de Cristo ha llegado en un error. Tal vez me equivoco, pero para que me entienda, ¿sí? Voy a decir así, prácticamente la iglesia ha llegado a la idolatría de Israel, de los judíos. La iglesia tiene prácticamente a los judíos como un Dios, como alguien intocable, como alguien a quien no se le puede decir ni hacer nada. Y cuando el mismo Señor Jesucristo, ¿sí?, Él mismo, en el libro de Juan, dice el Señor, ¿sí?, el mismo Señor Jesucristo dijo que que su padre es el diablo y sus deseos quieren hacer. Eso les dice el Señor. Fíjese cómo el Señor Jesucristo conocía perfectamente a esas personas y sabía perfectamente la clase de generaciones que estarían por venir, que estarían por levantarse. Por eso es que le vuelvo a repetir que no tenemos por qué estar idolatrando, por qué estar bendiciendo en el poder de Dios a todas esas personas que hoy día se dicen judíos o son judíos, viven en Israel, pero delante de Dios no son hijos, no son parte de la promesa, ni tampoco son considerados descendientes del patriarca Abraham. ¿Y por qué le digo esto? Porque, como le vuelvo a repetir, esas personas están bajo una maldición, y la iglesia de Cristo, que ha ido a buscar y relacionarse con esas personas, ha ido a infectarse de una maldición que ellos tienen. ¿Sí? Porque la iglesia de Cristo, buscando más información de Dios, en lugar de conocimiento y revelación de la verdad por el Espíritu Santo, ha traído para sí, ha adoptado esa maldición, ese mal. La iglesia lo recibió de los judíos y los judíos del diablo. Por eso están maldecidos por el Señor. En la soberanía de Jesucristo, Él les dice: usted, pues, su padre es el diablo y ustedes quieren hacer los deseos del diablo. Qué poderosas palabras son estas, porque están bajo la maldición. Porque Jesucristo los declaró hijos del diablo, y la iglesia, que debería de apartarse buscando a Dios, ha ido a buscar, ¿sí?, la sabiduría no de Dios, porque para buscar la sabiduría de Dios no se necesita más que una Biblia y una relación con el Espíritu Santo. Pero aquellas personas, aquellos hombres, por eso es bien importante
Dice la palabra en el libro de Hebreos que nadie toma para sí la honra del sacerdocio, sino el que es llamado por Dios. Se han levantado tantos pastores, no por la voluntad de Dios, sino por voluntad de hombre. ¿Y qué ha sucedido? Han venido a infectar de un mal judío a la iglesia de Cristo, a la iglesia del Señor. ¿Y quién es el principal? El diablo. La semana pasada el Señor nos decía, que es lo que sabemos de él, que es mentiroso y padre de mentira. Miente y hace mentir. Engaña a la gente con mentiras para que hablen mentiras. ¿Y cuál es la gran mentira que el diablo primeramente llevó a los judíos y ahora está en la iglesia de Cristo? Es callar el nombre de Dios. Si el nombre de Dios no se nombra, el poder que está en esa arma que Dios nos ha dado para victoria, para vencer las tinieblas, para manifestar su poder y su gloria, está anulado, está apagado. Y por eso le digo, el 80, el 90% de la iglesia, de las iglesias de Cristo, no bendicen, no pronuncia, usted no los escucha hablar el nombre de Jesucristo. Sí, Dios le bendiga, hermano. Sí, que Dios le bendiga. Pero ¿por qué está tan callado? ¿Por qué está tan apagado el nombre de Jesucristo? Es precisamente por esta maldición que el Señor Jesucristo primeramente declaró a los judíos, y que la iglesia, buscando la sabiduría de los judíos, el judaísmo y no el Espíritu Santo, atrajo para sí. San Mateo capítulo 28 del 18 al 20, por favor, dice la palabra: mire lo que tiene el poder del nombre. Y Jesús se acercó después de su resurrección y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué está guardado en el poder del nombre de Jesucristo? Todo el poder para mover los cielos y la tierra, lo espiritual y lo natural. Dice: todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Todo está sujeto al poderoso nombre de Jesucristo. Y así como en este pasaje bíblico se muestra la verdad en Jesucristo, diciendo que a Él se le ha dado todo poder en la tierra y en el cielo, también podemos ver al diablo y a sus ministros inventando, sí, una mentira, la cual es que no resucitó el Señor, sino que fue levantado. Desde el principio del ministerio de Cristo hasta el día de hoy, el diablo ha estado trabajando, el que el apóstol Juan llamaba el espíritu del anticristo. ¿Quién es el espíritu del anticristo? En quienes está en todas aquellas personas que contradicen o que trastornan las escrituras. Por eso es que aquel método que han usado muchas iglesias, muchas congregaciones de la teología, no ha sido verdaderamente aprobado por Dios, porque esa teología, el sustento de todo ese estudio
que esas personas han recibido en su corazón viene de los judíos, y los judíos lo han recibido del diablo. Fíjese usted la gravedad del asunto, Fíjese por qué es que el nombre de Jesucristo está tan apagado en la boca, en los corazones de los hijos de Dios, por un mal que ni siquiera a lo mejor habíamos conocido. Pero eso se lo voy a mostrar a través de la Biblia. Hay quienes aún creen que el nombre del Padre es Jehová y el del Hijo Jesús, y hay quienes les parece mejor llamar a Dios por su supuesto, escúcheme bien, por su supuesto nombre antiguo, Yahweh. Le voy a demostrar que ese nombre nunca, jamás, verdaderamente Dios lo dio. ¿Quién está involucrado en esta mentira? Lo decíamos, por supuesto, el diablo. Y no digo que quienes lo creen o lo hablan sean ministros o satanistas, ¿sí? Digo que muchos de ellos están bajo una fortaleza de engaño y de mentira en su mente en contra de Cristo, como leíamos al principio. Como leíamos en el primer pasaje, ¿sí? En el capítulo 4 dice que las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino poderosas armas de Dios, capaces para destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevar cautivos nuestros pensamientos a la verdad que es Jesucristo. El diablo es el primer involucrado, y por tanto nosotros tenemos que entender que en todas aquellas cosas en las que el diablo tiene participación hay mentira, hay engaño, hay falsedad. Por eso le digo que no, a lo mejor no conscientemente todas las personas o todos los hijos, los creyentes de la iglesia que no nombran el nombre de Jesucristo lo hacen por maldad, sino porque han creído, han recibido en sus corazones una mentira, y hemos callado, y se está callando el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver la verdad de estos dos nombres de Dios para que podamos entender la gravedad del asunto. Mire, le voy a leer una información que encontré sobre esto. No busqué mucho por dos razones. La primera, la mayoría concuerda, sí, la mayoría de los estudios son congruentes, es decir, hablan lo mismo. Y la segunda es muchísima información, meternos muy profundamente para exponerlo en un momento tan corto, ¿sí? Entonces le voy a leer lo que encontré. Dice: Jehová es el nombre poderoso que se usa para Dios en los textos del Antiguo Testamento. Es un nombre sumamente importante en la tradición bíblica, pues expresa la esencia de Dios, su poder y su majestuosidad. Jehová, escuche bien, Jehová es uno de los nombres utilizados para designar a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Con él se reconoce a Dios como la fuente de toda vida y existencia, el poderoso autor y sostenedor de todo lo que existe. El significado de Jehová, fíjese nada más, el significado de Jehová es: yo soy el que soy, y afirma la existencia inmutable y eterna de Dios, al igual que su singularidad.
Dios es único en su naturaleza y carácter. No hay ni nunca habrá nadie como Él. El nombre de Jehová no se menciona en el Antiguo Testamento, ya que los autores utilizaron el término griego Kyrios al hablar sobre Dios. Kyrios se traduce al español como Señor. Esta traducción se mantiene hasta estos días. Usamos Señor al hablar sobre Dios, el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Qué significa Jehová? Jehová, escúcheme, Jehová es la pronunciación aceptada de YHWH, el nombre de Dios más usado en el Antiguo Testamento. Significa yo soy o seré lo que seré. Y es el nombre con el que Dios se identificó ante Moisés en el Éxodo, en capítulo 3, versículo 13 al 15. Por tanto, YHWH es Dios, y el nombre YHWH afirma su eternidad. Dios dijo que YHWH era el nombre con el que se le recordaría por todos los siglos. Sin embargo, no sabemos la pronunciación exacta de ese nombre. Hay dos razones para eso. Primero, la antigua escritura hebrea no usaba vocales, solo consonantes. La gente aprendía la pronunciación de las palabras con el uso, pero en la escritura todo se veía diferente. La segunda razón es la reverencia que sentía el pueblo judío ante Dios y el temor que tenía de pecar usando el nombre de Dios en vano. Se tomaban muy en serio el mandamiento de Éxodo 27. Por eso comenzaron a usar el nombre de Adonai o Señor para referirse a Dios. Escuche bien, los judíos comenzaron a insertar las vocales de Adonai cuando veían el nombre YHWH en las escrituras y sonaba algo parecido a Yahová. Al traducir la Biblia al español, se usó el nombre de Jehová y así quedó la adaptación. Con el tiempo, en español, se tradujo YHWH. Aquí ya cambió, ¿sí?, como Señor, todo en mayúsculas, y Adonai como Señor. Ahora bien, ¿quién es Jehová? Jehová es Dios y Señor sobre todo lo que existe. Él creó todo lo que hay. No hay nada ni nadie más grande o poderoso que Él. Él es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Dios eterno que siempre ha sido y siempre será. En la Biblia encontramos atributos de Dios que comienzan con el nombre de Jehová. Le voy a decir algunos de ellos, su traducción y la cita bíblica. Dice Jehová Nisi, que quiere decir el Señor es mi estandarte. Éxodo 17:15. Jehová Elohim, el Señor Dios. Génesis 2:4. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Salmo 84:12. Jehová Shamahach, el Señor está aquí. Ezequiel 48:35. Jehová Raá, el Señor es mi pastor. Salmo 23:1. Jehová Sidekenu, no sé si sea la pronunciación correcta, ¿sí? El Señor es nuestra justicia. Jeremías 23:6. Jehová Shalom, el Señor es mi paz.
Jueces 6:24. Jehová Rafa, el Señor que sana. Éxodo 15:26. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Génesis 22:14. Estas son algunas expresiones bíblicas, ¿sí?, en las que se incluye el nombre de Jehová. Y dice: sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesús se refirió a sí mismo como yo soy. ¿Cómo es esto posible? Es posible porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, por lo que Él también es Dios. Colosenses 2:9 dice: en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto significa que para conocer y entender mejor a Jehová Dios, debemos mirar a Jesús, que es el yo soy. Y voy a dar también, según este estudio, ¿sí?, unas citas bíblicas donde el Señor Jesucristo se presenta como el yo soy. Primeramente en Juan 8:58 dice: antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy el pan de vida. En Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:7. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Y continúo con el estudio que dice: ¿por qué no aparece el nombre de Jehová en el Nuevo Testamento? El nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento porque sus escritores no lo usaron al escribir los libros. No solo no sabían cómo se pronunciaba el nombre, sino que tampoco deseaban usarlo por reverencia y respeto a Dios. Ni Jesús ni los apóstoles usaron el nombre de Jehová en ningún momento. Cuando ellos hablaban sobre Dios, se referían a Él mayormente como el Padre. Hay varios versículos que muestran el uso de YHWH, Adonai, en el Antiguo Testamento como el nombre de Dios. Señalaba a Jesús el Señor, YHWH, Adonai, Kyrios en el Nuevo Testamento. Jesús, Dios Hijo, es YHWH, el Señor. Un ejemplo de esto es el versículo de Mateo 3:3. Cuando habla sobre Juan el Bautista, se refiere al que prepararía el camino del Señor, citando a Isaías 40:3. La palabra original en hebreo era YHWH, pero al citar el versículo, Mateo usa la palabra Kyrios, el equivalente en griego. El versículo es una profecía que habla sobre la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la incongruencia en todo esto? Hay muchas contradicciones dentro de todo ese supuesto estudio para querer llegar al nombre de Jehová. Le vuelvo a repetir, ¿sí? La mayoría de la información a la que por el Espíritu me llevó es la misma. Dicen lo mismo, cambian en algunas palabras, pero vamos a ver cuántas contradicciones hay dentro de esta teoría acerca del nombre de Dios y cómo la raíz de esta teoría es la mentira y el padre de mentira. Primero, ¿sí? ¿Cuál es la gran incongruencia? Una de dos. O Dios se equivocó al darle a Moisés solo las siglas de lo que supuestamente
es su nombre, que significa yo soy el que soy, o las letras. Fíjese, porque dentro de este estudio, no sé si usted se percató, pero no es una sola, ¿sí? Lo manejan de tres maneras distintas. O las letras YHWH, que también modifican dentro de este estudio, YHVH y YWHW, ¿sí? Es decir, el mismo nombre dicho de tres maneras distintas, no son el nombre de Dios. O una de dos: o Dios se equivocó y solamente dio las siglas de su nombre, o lo que han escrito con estas consonantes no son el nombre de Dios. Primero, fíjese bien, primero afirman que en el antiguo hebreo, ¿sí?, no se usaban vocales para hablar, solamente consonantes. Y luego, ¿qué nos da una lista de nombres que se le dieron a Dios, pero ya incluidas consonantes, vocales? Primero dicen que no sabía que toda la escritura es absurdo, es imposible. Y ahorita le voy a mostrar el video, el audio, en el que un rabino judío dice esto mismo: una palabra que no lleva vocales es imposible poder decirla, hablarla, expresarla. Y ellos dicen que en el antiguo hebreo todo eran consonantes. Y después, en las traducciones que hacen, si no había consonantes, ¿por qué en las traducciones ya las pusieron? Hay una gran incongruencia en toda esta revoltura, ¿sí?, de supuesto nombre que es de Dios. Segundo, ¿sí?, segundo es cómo Dios, siendo la fuente del conocimiento, la ciencia y la sabiduría, enviaría a un hombre en su nombre sin que éste pudiera nombrarlo. Si Jehová significa yo soy el que soy, ¿para qué dar el mismo nombre pero de otra manera innombrable? ¿Por qué desde un principio, cuando Moisés le pregunta al Señor, si la gente a la que me estás enviando me pregunta quién es Dios, ¿por qué Dios le contesta yo soy el que soy? Que supuestamente se puede expresar en YHWH. Imagínese usted la majestuosidad de Dios, la hermosura, la ternura, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, respondiéndole a Moisés: mira, Moisés, yo soy YHWH. El primero que se daría la vuelta y se iría hubiera sido Moisés. Si yo voy y me presento con eso, ¿sabes qué van a hacer? Me van a apedrear. Es que no hay ninguna congruencia en todo lo que está sacado, estudiado, según por generaciones. No hay ninguna congruencia que nos lleve a aceptar que el YHWH fue la respuesta que Dios le dio a Moisés. Ahora, más adelante, en ese texto bíblico, ¿sí?, del Éxodo 3 y 14, el Señor le dice: Jehová, les dirás, Jehová me envió, porque primero daría una cosa y luego otra. No hay ninguna relación. No podemos relacionar algo así con nuestro Dios. Y es importante, ¿por qué?
Porque toda esta mentira, todo este enredo con respecto al nombre de Dios está haciendo callar a la iglesia de Cristo. Le está afectando hasta este día a los hijos de Dios. Y si hace un momento personalicemos un momento a Moisés, yo le pregunto, ¿qué había hecho usted? Yo me doy la vuelta y me voy. ¿Qué clase de respuesta es esa? ¿Qué clase de nombre es ese? Dios es muy grande, amado hermano. Dios es muy sabio. Y no hay palabra con puras consonantes que pueda pronunciarse o expresarse. No la hay. No existe. ¿Sí? Ni en el cielo, ni en la tierra, ni en lo celestial, ni en lo terrenal. Primera de Corintios 13:1. Vamos a comprobar bíblicamente lo que estamos hablando. Primera de Corintios 13:1. Mire lo que dice el Señor por medio del apóstol Pablo, por el Espíritu Santo dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Primero, bíblicamente solo hay dos tipos de lenguas: la humana, la terrenal, y la angelical, la celestial. No hay más lenguas, ¿sí? Aunque haya diferentes idiomas, solamente hay dos lenguas. Ahí mismo en Primera de Corintios, pero capítulo 14, verso 9 al 11, por favor. Primera Corintios 14, 9 al 11 dice la palabra: así también ustedes, si por la lengua no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Si Dios le hubiera dicho a Moisés: tú ve y diles YHWH te manda, lo hubieran tomado como un loco, como un extranjero. Y la pregunta es si Dios quiso eso o esa era la voluntad de Dios. Esto que habló por boca de Pablo el Señor, ¿no lo haría él mismo? El Señor dice por boca de Pablo que si yo no hablo con claridad, voy a ser tomado como un extranjero. Dice que la lengua, la manera, las palabras que tú hablas a las personas deben de ser claras, entendibles, porque son como niños hablando del Evangelio. Por eso el Señor primeramente nos prepara, nos da de su Espíritu Santo, y por medio del Espíritu Santo podemos discernir la sabiduría de Dios para después compartirla. De otra manera no podemos hacerlo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, un ignorante no puede instruir a otro ignorante. La pregunta es, si Dios, que mandó por medio del apóstol Pablo que se hablara con claridad, con palabras entendibles, ¿Dios no lo haría? Yo no sé si sea un misterio verdaderamente que Dios ha levantado en su iglesia, pero yo estoy en contra de los que van a otras naciones a predicar el Evangelio. ¿Es que acaso no hay alguien ahí que hable el mismo idioma? ¿Para qué voy a ir yo a China? ¿Para qué voy a ir yo a Rusia si no hablo el idioma?
No importa lo que yo me ponga a gritar y a proclamar y a profetizar y a hablar de parte de Dios y en el nombre de Jesucristo, si ellos no lo van a entender. Por eso es que Dios mandó a sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No hay una persona en cada nación en este mundo que no conozcan a Jesucristo. Porque Dios fue lo que mandó a sus apóstoles, para que cada quien, incluso lo vemos en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, dice que el Espíritu les repartió lenguas, es decir, les dio otros idiomas, porque la gente que los escuchaba hablar en su idioma natural. Eso fue necesario en aquel tiempo. Pero hoy día no necesitamos ir a otro lugar, a otro país, a otra nación, porque iríamos nada más de paseo, porque vamos a necesitar un traductor, y eso no lo ha mandado Dios. ¿Sí? El problema con estos nombres de Yahweh y Jehová es que ninguno le fue dado por Dios a los hombres y que el otro se modificó. Ni vino de Dios y el otro fue modificado. En este estudio que yo le acabo de dar, dice, escuche usted bien, dice que el nombre de Jehová es una mezcla del famoso YHWH y el Adonai. Le pusieron las vocales de Adonai y aún las corrigieron todavía ese nombre para darle un nombre a Dios, y tiene un porqué. Y tiene un porqué, primeramente en los judíos, y como le vuelvo a repetir, ha llegado hasta la iglesia. Le voy a leer otro fragmento de un estudio que dice: los judíos tienen un gran respeto al nombre de Dios. El tercer mandamiento dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Aquí viene el mal. Así que ellos no lo pronunciaban. En su lugar usaban palabras como Adonai, que en este estudio es Señor nuestro, Elohim, Dios de dioses, Shaddai, el Señor de la montaña, Emmanuel, el Señor con nosotros, etc. Durante los siglos sexto al décimo después de Cristo, un grupo de eruditos judíos conocidos como los masoretas inventaron un sistema de vocales, un sistema para poner vocales al antiguo hebreo. A los masoretas se les ocurrió, para recordar al lector que no debería pronunciar el nombre de Dios, poner las vocales de Adonai, A, O, A, entre las consonantes YHWH. La primera A la cambiaron por E por razones fonéticas, es decir, no sonaba bien. Y la Y no lo incluyeron, pues era considerada consonante. Así cambiaron, fíjese usted, así cambiaron el YHWH y el EOA, lo cual dio Jehová. Y después se transformó a Jehová cuando se introdujo al castellano. Escuche por favor estos audios con respecto también de estos nombres del Señor. La profecía de la Biblia se ha cumplido. El nombre de Dios, Yahweh, ha aparecido en el muro de la explanada en Israel. En 2021 solo se veían 3 letras del nombre en hebreo, pero en 2023 todo el nombre es visible. Esta profecía se ha cumplido ante nuestros ojos, y esto señala la venida de Jesucristo. La profecía cumplida se encuentra en el Deuteronomio 28, versículo 10.
donde se dice que todos los pueblos de la tierra verán el nombre de Yahweh, lo que profundidad. El nombre de Dios, que es Yahweh en hebreo, apareció en la puerta dorada, la antigua entrada al monte del templo, donde estaba profetizado que entraría el Mesías. Por eso es mejor de entrar a Yeshua, cumpliendo la profecía de que permanecería cerrada. Ezequiel 44, versículo 1. Todo esto confirma que las profecías se están cumpliendo. Cristo viene por su pueblo. Ahora es el momento de pedir a Dios que anote tu nombre en el libro. Por casi 1600 años, el nombre de nuestro Creador fue ocultado injustamente por el judaísmo farisaico. Los escribas deliberadamente omitieron la tercera vocal, sin la cual es imposible pronunciar el nombre. Para la primavera del 2017, más de 50 textos hebreos antiguos de la Biblia y los escritos de 1600 eruditos rabínicos habían sido descubiertos en archivos judíos ocultos que preservaron y documentaron las tres vocales del nombre. Ahora sabemos, de hecho, que su nombre es Jehová, Jehová, Jehová. El nombre del Todopoderoso, Jehová, aparece 6.827 veces en las escrituras hebreas. Él quiere que el mundo entero conozca su nombre. Fíjese lo que dice judío, es un rabino judío, ¿sí? Él dice que los escribas fariseicos, los escribas y los fariseos deliberadamente borraron una de las vocales del nombre de Jehová. Pongámonos a pensar un momento en esta acción. ¿Qué poder tenían esas personas que tomaron los textos originales, antiguos, ¿sí? Y con una goma borraron la vocal para que no se pudiera nombrar? ¿Con qué la borraron? ¿De dónde la borraron? Que, ¿sabes qué? Bórrale, cámbialo rápido, yo te echo aguas, quítale la vocal y luego lo vuelves a poner donde estaba. Y nadie se dio cuenta hasta mucho tiempo después. Y ahora resulta que han descubierto que el nombre de Jehová es el nombre del Todopoderoso. Pero con respecto a lo que le acabo de leer, toda esta información da por resultado que el nombre de Yahweh es un nombre salido de la mente y la imaginación del hombre, y el nombre de Jehová, ¿sí?, se deriva del nombre de Yahweh, que tampoco ha venido por parte de Dios. Aquí viene otra interrogante. Si conocer el nombre de Dios no era bueno para los hombres, ¿para qué Dios se lo reveló? ¿Por qué, si Dios tiene un nombre, ¿por qué Dios tiene un nombre que el hombre no puede nombrar? No que no lo pueda nombrar o que haya sido prohibido por Dios el nombrarlo, sino que el mandamiento dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Esto lo dijo por los que el Señor sabía que profetizarían y jurarían falsamente en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque al hacerlo harían mentiroso a Dios, y su nombre es santo y temible. Esta maldición de callar el nombre de Dios, ¿sí?, viene de los judíos. ¿Por qué razón? Porque dice que ellos tenían miedo. El diablo les hizo malentender las palabras. El mandamiento es: no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Pero qué hicieron los judíos? Lo borraron de su boca. Lo erradicaron de su corazón. Lo quitaron de su mente. Y empezaron a inventar cosas
que Dios no había mandado. Este mal, como le repito, el diablo lo puso en el corazón de los judíos, un mal entendimiento de la verdad. Pero mire, vaya por favor al libro de Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 5, 33 al 37. Vamos a entender lo que Dios dijo en ese mandamiento. El Señor Jesucristo vino a aclarar la grandeza de ese mandamiento: no usarás el nombre de Dios en vano. San Mateo capítulo 5, 33 al 37 dice la palabra: Además han oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea su hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Sáltese a Mateo 23, 16 al 22. Hablando de lo que es jurar delante de Dios, dice: ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué tan importante era o es jurar o no jurar? ¿Cuál era la razón a la que Dios verdaderamente quería llevar a los hombres? Porque con el juramento se confirma la verdad y se pone como testigo y juez al Todopoderoso, al juez justo, al que conoce la verdad y que, como ha testificado en su palabra, no tendrá por inocente al culpable. Por eso es tan importante el juramento. Por eso era tan importante el mandamiento que Dios les dio de no jurar en el nombre del Señor en vano, porque se ponía a Dios por juez, porque Dios iba a castigar la mentira, ¿sí? Y porque estaba por sobre todas las cosas la reputación de su nombre en juego. Mire lo que dice también en Hebreos 6, del 16 al 18. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El juramento es la palabra es Dios y Dios no miente, porque una de las cosas que Dios abomina es la mentira. Aún en mis tiempos, yo recuerdo de niños, cuando una persona te juraba, como dice la palabra,
terminaba toda discusión. Y no se juraba por el nombre de Dios, ¿eh? De veras, te lo juro por Dios, te creo. Pero ¿cómo ha ido evolucionando el diablo? De la misma manera que ha infectado también a las personas. Yo no sé si usted lo llegó a vivir, pero llegó un tiempo en el que cuando decían, te lo juro, y estaba con las manos atrás, le decía a usted, a ver, pero muéstrame las manos, porque supuestamente cuando se hacía esto, se estaba mintiendo, se estaba jurando falsamente. Y en aquel tiempo decían, sí, pero no hagas chonguitos, los famosos chonguitos. Pero muéstrame tus manos, júramelo, pero con tus manos. En la cultura norteamericana, por eso ese país fue muy bendecido por Dios. Cuando se iba a un juicio y la persona acusada iba a declarar, se le hacía comprometerse con juramento, ponía una mano en la Biblia y juraba por Dios decir la verdad. Y se creían las cosas, bajo el juramento se confirmaba la verdad. Por eso era tan importante que no se usara el nombre de Dios en vano. Ay, pues total, yo voy a jurar y allá que le vaya como le vaya. El diablo introduce con mentiras miedo en el corazón de los hombres y por eso dejan de jurar en el nombre de Dios. Pero no solamente dejan de jurar, sino que también erradican el nombre de Dios de sus bocas. Al prometer y jurar, Dios erradica la mentira, que es algo que Dios abomina y el diablo ama. Y yo le voy a decir, le voy a poner un ejemplo. Si al nombre de Irma le cambiamos la M y la ponemos al principio y le agregamos la N donde iba la M, ¿dirá Irma? Ya cambia a Mirna. Si hablamos de amor y lo decimos al revés, Roma, ¿estamos hablando de lo mismo? Esta es una incongruencia tremenda. No se puede decir que el YHWH es Jehová, porque Jehová es una palabra compuesta de ese YHWH y del Adonai, y ni siquiera del Adonai, porque aún como no sonaba bien, le compusieron a Jehová, o al, como decía este rabino, al Jehová, que es la supuesta pronunciación correcta de Jehová. Todo esto ha hecho el diablo con engaños y sus ministros para mantener el poder de Dios puesto en su nombre y revelado a sus hijos sin efectos. Y mire otra incongruencia de esto. Según los estudios que yo le acabo de leer, el nombre de Jehová es la unión, como le decía hace un momento, del YHWH y el Adonai. Pero según el orden cronológico de la Biblia, primero se conoció a Dios como Jehová que como Yahweh. Según los estudios, primero es el Yahweh y luego el Jehová. Pero según la Biblia, primero es el Jehová y luego el Yahweh. Y se lo muestro. Génesis capítulo 4, 26. Génesis es el primer libro de la Biblia. Esto es un orden cronológico, es decir, el orden en que pasaron las cosas. Génesis 4, 26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde antes de Moisés, desde antes de que Dios llamara a Moisés en el desierto, el nombre de Jehová ya era invocado. Ahora en el Éxodo 3, 13 y 14 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de nuestros padres me ha enviado a ustedes.
Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. ¿Cómo es posible? Este yo soy es el famoso Yahweh, que no se podía pronunciar, no se puede pronunciar Yahweh, porque no tiene vocales. Entonces eso quiere decir que también al Yahweh, al YHWH, le añadieron vocales. Y esto no es el nombre de Dios en ninguna manera. ¿Y por qué es importante? Por lo que nosotros, como iglesia, como hijos, como representantes de Dios, debemos de exponer y manifestar a las personas en el poder del nombre que verdaderamente Dios nos ha dado. Según el estudio, primero fue el famoso Yahweh, y después lo modificaron a Jehová. El hombre lo modificó, y según la Biblia, primero invocaron el nombre de Jehová, y después, mucho tiempo después, muchísimo tiempo después, Dios le contesta a Moisés: yo soy Yahweh, o el YHWH. Pero ¿qué pasa, amados santos? ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Y cómo es de perezosa? Perdóneme, Cristo Jesús. ¿Y cómo es de perezosa espiritual y físicamente la iglesia de Cristo? Estamos igual que cuando estábamos con los ídolos. Nos decían: este santo es poderoso para eso, y lo creíamos. Nuestros padres nos dijeron la Virgen de Guadalupe, y nosotros nunca nos involucramos en decir: bueno, ¿y quién es? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el testimonio? ¿Qué se habla de ella? Y así la iglesia de Cristo, con esta clase de revolturas, incongruencias, nos dijeron, y hay muchos artistas cristianos que alaban el nombre de Yahweh, que alaban el nombre de Jehová. ¿Y dónde está el verdadero nombre de Dios? ¿Y cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Por qué no se nombra el nombre de Dios, Jesucristo? Por el pecado. Quien teme a Dios y no se acerca a Dios es por su pecado. San Juan 3, 20 a 21 dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué hicieron los judíos? ¿Qué ha hecho la iglesia de Cristo? Le cambiaron el nombre a Dios para jurar falsamente en otro nombre, pero por el mismo Dios. Mira, no vamos a jurar en tu nombre. Vamos a respetar tu nombre porque así lo has mandado. Pero te vamos a poner un Jehová que no existe, que no nos ha sido dado. Un Adonai, un Elohim, un Rabá. 12 nombres. ¿Quién tiene 12 nombres? ¿Quién le dijo al hombre que le pusiera nombre a Dios? Solo le cambiaron el nombre para poder, ¿sí?, disfrazar o pretender ocultar su pecado de Dios. Ah, perfecto, ¿no quieres que usemos tu nombre, que juremos en vano? No hay problema. Te modificamos el nombre y no pasa nada. Y sí pasa algo. Y pasa en estos días en la iglesia de Cristo. Porque está callada. Porque está ignorante.
porque solo se conforma con lo que recibe, porque no sobreedifica, porque no busca en las Escrituras y por medio del Espíritu Santo la verdad en Jesucristo. Voy a terminar con estas citas bíblicas que Dios ha puesto para que entendamos lo importante que es el nombre de Jesucristo en nuestro corazón y en nuestra boca. Mateo 6 del 8 al 9 dice: no se hagan pues semejantes a ellos. Miren lo que dice el Señor de los judíos, de esos judíos a los que mucha iglesia bendice. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se lo digan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Quiénes pueden y deben hablar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo? Los santos que han sido santificados por el sacrificio de Jesús. También es parte de lo que Cristo Jesús nos ha mandado, hizo en nosotros. Juan 1:10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa mentira de que todos somos hijos de Dios es un engaño del diablo. Eso de que si te bautizas ya te conviertes en hijo de Dios, también es un engaño. Tú tienes que creer en el nombre. ¿Y cómo creemos en el nombre si lo hemos callado? Si no lo mencionamos, si lo ocultamos, si lo negamos. San Juan 3, 17 y 18 dice la palabra: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La importancia del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 17, versos 3, 6, 12, 15, 17, 20 y 26, dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solo los santificados. Mas no ruego, verso 20, no ruego solamente por esto, no solamente por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso 26: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hace un momento leímos, ¿sí?, que ni Jesucristo ni sus apóstoles nombraron el nombre de Jehová. No hay un texto que afirme que Jesucristo o sus apóstoles nombraron el nombre de Jehová, pero sí habla Jesucristo de un nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Primera de Juan 3, 23, 24 dice: y este es el mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que ha guardado sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que permanecemos en él por el Espíritu que nos ha dado. No por ser judíos, no por ser descendientes de Abraham, no por ser israelitas, somos hijos de Dios, sino por el Espíritu, y el Espíritu nos da convicción del nombre que Dios nos ha dado. Efesios 1, 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todo el poder de Dios en el nombre de Jesucristo, Dios se lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hechos capítulo 4, 8 al 12 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, mire cómo habla Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia sano. Y escuche lo que dice la Biblia, ¿sí? Este Jesús es la piedra reprobada por todos los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que se nos ha dado por parte de Dios ni es Yahweh, ni es Jehová, ni es Adonai, ni ninguna otra mezcla que se pueda hacer. El único nombre en el que se conoce al Dios santo y verdadero es el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Jamás, ni el nombre de Jehová que leímos en un principio. Dice que los hombres lo empezaron a adorar, a invocar, perdón. Pero no dice que Dios se lo dio. No dice que Dios le habló a los hombres y les dijo: mi nombre es Jehová. Ahora, ¿por qué a Moisés le dijo: por ese nombre me conocerán? Porque era el nombre que ellos le pusieron, con el cual lo conocían. Pero Dios había de revelar su nombre verdadero, y es el nombre de Jesucristo o Jesús de Nazaret. No hay otro nombre. Y la iglesia de Cristo debe ser sanada y liberada de esta maldición de los judíos. ¿Por qué tenerle miedo al nombre de Dios cuando Dios nos ha revelado su santísimo nombre?
Por eso en la oración que Jesucristo enseñó, dice: santificado sea tu nombre. Los santos nombren tu nombre. Los santificados hablen en tu nombre. ¿Y a cuántas personas usted conoce o ha escuchado pronunciar el nombre de Jesucristo? Hablar con libertad, expresar el nombre de Jesucristo con libertad. Se puede decir en otros idiomas, pero es el mismo nombre, no cambia. Se escucha de forma distinta por el idioma, pero es el mismo. Y es el nombre del Dios santo y verdadero. Y termino con esta cita, por favor. Apocalipsis 3, del 7 al 13. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es que vaya a haber otro nombre, o que Jesucristo se vaya a revelar con otro nombre, sino que Jesucristo es el nombre nuevo que Dios tiene para sí, que Dios está llamando a su iglesia y a sus hijos para pronunciar, no nombres impronunciables, ni nombres creados, ni nombres inventados, ¿sí?, por palabras o por traductores que no quisieron. Se les hizo muy grande el nombre de Dios y prefirieron cambiarlo por el Señor. Decía este rabino judío que Dios quiere que se conozca su nombre, pero no es Jehová. No hay otro nombre dado a los hombres que el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Vamos a darle gracias a Dios